al cristiano carnal. En la Biblia encontramos tres tipos de personas. Tres tipos de personas. En 1 Corintios 2:14 encontramos al primero, a quien se le llama el hombre natural. La palabra natural es la palabra griega que se usó con P, chicos. Si la quieren ustedes apuntar para que ustedes puedan tener esta información, este conocimiento. La palabra del hombre natural o el hombre natural es la palabra chicos, que significa gobernado por la mente. Chicos es el hombre gobernado por la mente. Es el hombre que cree que el patrón o la norma para juzgar cualquier cosa es la razón. De ahí vienen los pensamientos de los filósofos que creían en la razón pura, lo cual no existe, es de carácter filosófico. Entonces, una persona que crea que con su mente va a poder entender y comprender todas las cosas, se equivoca rotundamente. Llevamos 18 siglos desde la muerte de Jesucristo, pero más que nada este último siglo XX, que es el siglo donde se ha descubierto toda la tecnología y donde los avances científicos han tomado su progreso más que en cualquier otra época, nos hemos dado cuenta ¿qué ha hecho el hombre con su mente? El hombre ha construido, es verdad, un cohete que ya fue a la Luna, a naves aeroespaciales que ya están llegando a Marte, avances científicos increíbles en la medicina, pero el hombre continúa sin descubrir los misterios del propio ser humano. El conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos sigue siendo el mismo de hace 6,000 años. La psicología comenzó a ayudar un poco para poder orientar la conducta humana, pero nosotros mismos nos damos cuenta que aún no podemos comprender por la mente nada más por qué nos seguimos matando. ¿Cómo es posible que se junte un panel de 6 representaciones que representen los países más grandes del mundo entero, que se llama el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no puedan China, Rusia, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, no puedan llegar a un acuerdo para solucionar los problemas internacionales? ¿Cómo es posible que no pueda haber un consenso en el mundo donde ya se acaben los genocidios, donde ya no se permita que se levanten hombres que amenacen la paz del globo, del planeta, como Saddam Hussein, como Fidel Castro? ¿Por qué no hemos podido llegar a controlar entre nosotros las pasiones, la ambición, todos los problemas que tenemos de carácter humano? Somos gigantes tecnológicamente y enanos moralmente. Ahora, más que nunca, hay más crímenes, hay más inmoralidad, hay más degeneración, hay más drogadicción, hay más robos, hay más violencia que en cualquier otra época del ser humano. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, murieron aproximadamente 30 millones de personas y se formó la Liga de las Naciones para poder evitar. ¿Cómo es posible que nos hayamos matado entre nosotros? No pasó una generación cuando entramos a la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 58 millones de personas. Y se formó un grupo de naciones, las Naciones Unidas, para evitar una tercera catástrofe. Y nos damos cuenta que estamos al borde de una tercera guerra mundial. ¿De qué pues nos ha servido nuestros avances tecnológicos y científicos cuando nosotros aquí abajo en la tierra moralmente somos unos enanos y estamos al borde de una destrucción internacional? El hombre natural no puede, dice el versículo 14, percibir las cosas del Espíritu de Dios. Si la razón humana pudiera entender que el problema del ser humano es el pecado y no la economía, es el pecado y no la educación,
es el pecado y no el abastecerse militarmente, es el pecado y no es el medio ambiente, cambiaría radicalmente el problema internacional del ser humano. Los educadores dicen, es que debemos educar mejor a los niños, que haya más escuelas. Otros, es el medio ambiente, vamos a corregir la ecología. Otros, no, es la sociología es la que puede traer la respuesta a los seres humanos. Otros dicen, no, es la psicología, el ser humano tiene que ser tratado a través de psicólogos. Otros dicen, no, es la economía. Repartamos los bienes y tengamos todos iguales. Fue el fracaso más grande de Carlos Marx. Carlos Marx postuló una teoría donde se equivocó por desconocer el problema humano. Él dijo que la clase trabajadora suba y acabe con la clase burgués. Y cuando los trabajadores lleguen al poder y se repartan todos iguales, no va a haber un monopolio del capitalismo. Pero a él se le olvidó que cuando los trabajadores suben al poder y desbancan o dan el pinochetazo, los hombres que hacen la revolución cometen el mismo error de los que estaban en la dictadura. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es la misma, con o sin dinero. Cuando llegamos al poder, se nos olvida hasta quién es nuestra mamá. La Biblia, pues, es el único libro que nos presenta la realidad del problema humano. La Biblia le llama pecado. Pero solo nosotros, en el Espíritu, lo podemos percibir. Entonces, Dios no viene a cambiar instituciones. Se están peleando, llega aquí un líder hace poco de la religión más popular del mundo, llega a México y en todos sus discursos atacó al gobierno de Zedillo, la economía, están violentando esto, no hay libertades para esto, atacando los problemas sociales, atacándolos para que esta religión pueda tener un poco más de impulso y más de poder. Jesucristo nunca atacó los problemas sociales. Jesucristo dijo que no era el problema cambiar las instituciones, sino cambiar los corazones. Porque cuando nosotros cambiemos, nosotros cambiaremos las instituciones. Entonces, no se puede acabar con la delincuencia, no se puede acabar con los latrocinios, no se puede acabar con la corrupción en México hasta que los hombres, y se pueden poner lecciones de moral, se les pueden dar lecciones de ética, se les puede meter a la cárcel, se puede hacer todo lo que quieran. Sin embargo, hasta que los policías, hasta que en la PGR, hasta que en la Secretaría de Gobernación, hasta que en la Secretaría de Educación Pública, hasta que el gobierno, los senadores, los diputados cambien sus corazones mediante el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios, no podrán ellos más que dar soluciones y panaceas que no pueden aliviar ningún problema. Estamos buscando ponerle curitas a todos. Y Jesús viene a tratar con la raíz del problema, el pecado. El hombre natural no percibe estas cosas. Nada de lo que sea espiritual, la mente natural no regenerada puede percibir, puede entender, puede comprender. Y aquí se nos dice, ¿por qué? Por dos razones. La primera, porque para la mente humana normal, natural, para el hombre que solamente usa la mente y no tiene el espíritu desarrollado, las cosas que son del espíritu le son locura. ¿Por qué le son locura? Porque él no puede en su mente entender algo que trasciende su capacidad de razonamiento. Me voy a ir más despacio. Yo vengo a la Biblia y no tengo al Espíritu Santo. Y yo mismo, lo confieso, antes de ser cristiano, yo era comunista. Fue una de las filosofías, yo era un apasionado y yo creía sinceramente antes de ser cristiano, pero así con todo mi corazón, que el único cambio que podríamos traer era a través de una revolución armada. Y me afilié al Partido Comunista y estuve 5 años en el Partido Comunista y era un ateo declarado. Y cuando me comenzaron a hablar de Cristo, mi hermano y los que se habían convertido antes que yo, los comencé a perseguir y venía a la Biblia para encontrar disque errores
y moverles el tapete y confundirlos, porque traía yo creo que 500 demonios dentro de mí. Y les decía, a ver, aquí en la Biblia dice que Dios es bueno. Me contestaban, sí. Bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué les dice a los judíos que manden matar a los cananitas? ¿Que Dios no ama a los seres humanos? A ver, ¿Dios es todopoderoso? Sí. Entonces, ¿por qué no acaba con el diablo? ¿Qué no tiene el poder para acabar con el diablo? Dios es bueno, sí. Entonces, ¿por qué permite que siga tanta maldad? ¿Y por qué no podía él detener al diablo? Claro que lo puede detener. Entonces, ¿por qué no lo hace? Y todas estas preguntas, en mi mente, yo se las lanzaba a los cristianos y los ponía a girar. ¿Y cómo tropecé de gente? ¿Verdad? Había muy pocos cristianos que me podían contestar mis agresiones y la violencia que yo traía en contra de la palabra de Dios. O sea, en mi mente yo no las podía, ¿qué cosa? Discernir. Porque era un hombre que solamente usaba mi capacidad mental y yo no sabía que necesitaba la capacidad del Espíritu Santo en mi espíritu para que vivificara y regenerara mi espíritu, y una vez que naciera dentro de mí el espíritu me iba a dar las respuestas que en mi mente no las podría yo comprender. En Mateo 11:28, Jesucristo lo dijo con estas palabras: Te alabo, Padre, porque estas cosas, las cosas espirituales, las escondiste. Esta palabra en el griego es las velaste, es como un velo que no se puede ver. Las escondiste de los sabios y de los entendidos. O sea, a propósito lo hizo Dios. Entonces, por más sabia que sea la mente humana, no importa cuántos títulos académicos pueda tener el ser humano, puede ser un filósofo, un psicólogo, o pueda ser el papá de Juan Camaney, al venir a la Biblia choca. Al venir a la Biblia hay esto. Porque por más deducciones y filosofías y razonamientos y silogismos que comience uno a especular para poder comprender esto, no se puede entender la Biblia si el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, no nos la enseña. Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. A ver, aquí están todos los Juanes Camaneis y todos los papuchos de papuchos y todos los premios Nobel y los más científicos chocan contra la Biblia. Pero los niños, por eso dice uno de los salmos, ¿verdad? De la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. De ellos Dios los escogió por inocentes. Tú traes a un niño de 5 años y lo programas como tú quieres. ¿Por qué? Porque no trae programas. Entonces, si yo soy budista, lo hago budista al niño. Si soy mormón, lo hago mormón. Si soy cristiano, lo hago cristiano, porque están desprogramados. Nacieron sin el disco duro. Pero si yo tengo una computadora y le meto un programa contrario al otro programa, yo voy a tener que tener dos cosas que la computadora me va a proveer, y la computadora no me puede dar ninguna información que yo no le haya metido antes. Entonces, nosotros estamos funcionando mal por la información equivocada que recibimos durante tantos años. Ahí me costó como 3 años desprogramarme de mis filosofías comunistas y ateas. Como 3 años duró un católico que ha sido la guadalupana y el Sagrado Corazón y esas cosas se convierte, dale chance. Déjalo que pase el tiempo, 1 o 2 años, para que ya vaya dejando todas esas cosas. Pero no se puede de la noche a la mañana sacar una idea ni cambiar tu manera de pensar. No se puede. Toma tiempo. Pues mirémonos nosotros. Ustedes, ¿cuántos de ustedes ya tienen 3, 4 años en Cristo, ¿verdad? 5 años en Cristo y siguen pensando todavía igual que como antes de ser cristianos? O sea, no han tenido mucho progreso en sus ideas.
y traen sus ideas religiosas y llegan a la iglesia y creen que todo debe ser así, santo, 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 serios, hermanito, ¿cómo está usted? Y en la iglesia hay que caminar así porque todo tiene que ser así. Eso es la idea religiosa que nos enseñaron. Llegamos a la Biblia y nos damos cuenta que el cristianismo no es así. El cristianismo es gozo, el cristianismo es libertad en el espíritu. Me dijeron que para alabar no tengo que levantar las manos. Y vengo a los salmos y me estoy dando cuenta que dice alabarle con pandero, con son de bocina, con todos, alégrense, tañid con júbilo los santos y los que creéis y los que están gozosos en Jehová. Es que los salmos están en el Antiguo Testamento. Pues en el libro de los Efesios, capítulo 5 dice que cuando le cantemos a Dios, le cantemos con salmos. Y en el Salmo dice, el 150, que dancemos. ¿Dónde está en la Biblia? Ahí está en la Biblia. Ahora, si los salmos no forman parte de la palabra de Dios y no está inspirada por Dios, entonces Dios, en una época, para Él fue bien la danza y en otra época no. Al contrario, Él no cambia en sus atributos, pero Dios nos muestra que toda la palabra de Dios es para que nosotros la apliquemos y la podamos discernir. Y ese fue el ataque que recibió el rey David cuando llegó y cambió el orden sacerdotal. Dios le dio a Moisés el tabernáculo y fíjense ustedes, pongan atención. Dios le dijo a Moisés, nadie entra al lugar santísimo más que los sacerdotes, el sumo sacerdote y una vez al año. Dios le dijo a Moisés que cuidado que alguien se coma los panes, de la mesa de los panes porque se cae muerto. Usa tocó el arca y se cayó muerto. 2, en el orden de Moisés no había danzas ni panderos. Vamos a controlar ese niño, por favor. A ver si alguien lo puede controlar al niño. Y llega David y saca el arca y la pone en una nueva tienda de campaña que se llama el Tabernáculo de David. ¿Y qué pasa en el Tabernáculo de David? David es el único hombre en el Antiguo Testamento, el único hombre que entra y mete el arca, toca el arca y se come los panes cuando tenía hambre. Y además de todas estas cosas, un día organiza panderos y organiza un grupo de alabanza de cantores y levitas y les da sueldo para que nada más se dediquen a cantar. Y llega a Jerusalén un día cantando así, ¿verdad? Y bailando por todas cosas. Y se le quedan todos así mirando, ¿verdad? Y Mical, ¿verdad? Si no mal recuerdo, su esposa, una de sus esposas, se le queda mirando, lo critica y le cae a la mujer una maldición. Por criticar lo que Dios, desde otra perspectiva, estaba haciendo. Y la Biblia dice que antes de que Cristo venga, Dios levantará el tabernáculo de David. ¿Qué significa esta doctrina? Significa que Dios restaurará la adoración a la iglesia y la alabanza. Pero para que podamos, atención por favor, para poder recibir esto necesitamos dejar de ser odres viejos. Porque el vino nuevo que es derramado en un odre viejo, rígido, inflexible, así no fue como me enseñaron, el Espíritu Santo, ¿verdad? No puede llenarme ni darme la fresca unción que Dios quiere darnos antes de que el Señor venga. Y otras iglesias que están abriéndose, que no son tan rígidas ni tan inflexibles, han podido tener esta visitación porque han mantenido abierto su corazón y se han formado un odre nuevo que pueda recibir la bendición del Espíritu de Dios. Hay unos que los han llevado a los extremos, todo lo llevamos a los extremos. Todo lo nuevo, el humano lo lleva todo a los extremos, pero con el tiempo se equilibra. Dicen que si pones manzanas o sandías en una camioneta, ¿verdad? Conforme va en la carretera, se van acomodando, ¿no? Entonces, así todo lo que es de Dios, mientras va pasando el tiempo, se va acomodando, se va madurando. Llegaron las lenguas y todo el mundo, y el corredero por todos lados, ¿no? Llegó la liberación y veían demonios hasta en las lámparas.
Llegó que la risa y que todo se reísa, que se caían al suelo. Todo lo que llega nuevo siempre se abusa, porque abusamos lo que desconocemos. ¿Por qué los jóvenes abusan de sus cuerpos? Porque desconocen que son templo del Espíritu Santo. Hasta que no conocemos la razón por la cual se creó una cosa, no podemos darle un uso adecuado. El hombre natural, el que está gobernado por la mente, no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. En segundo lugar, dice la Biblia en el versículo 14 que no las puede entender. Las cosas del Espíritu, que quede muy claro, nunca las podré entender ni razonar, porque las cosas del Espíritu se disciernen. Entonces, acabamos aquí. El discernimiento es una capacidad, es un don, es un regalo, es una habilidad que Dios te da cuando naces de nuevo. Nada más. Antes de ser cristianos, ninguno de nosotros teníamos el discernimiento. La palabra discernimiento significa separar la luz de las tinieblas. Significa separar la verdad del error. Significa separar lo blanco de lo negro. Antes de que yo fuera cristiano, todo lo veía así, empalmado. A lo bueno le llamaba malo, a lo malo le llamaba bueno. A lo negro blanco, a lo negro blanco. Por ejemplo, en España se legalizó la marihuana. No sé cuántos sepan, pero en España tú puedes entrar a un bar o a una discoteca y ponerte hasta el cepillo si tú quieres, ahí dentro. Y nadie te molesta. Ahí se puede usar drogas. Aquí en México no. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de los dos gobiernos tiene la razón? En Estados Unidos van a legalizar el homosexualismo. En México no tienen todavía derechos los homosexuales. ¿Sobre qué plataforma vamos a partir si yo soy legislador o juez o miembro de la Suprema Corte de Justicia o presidente de mi nación? ¿Sobre qué plataforma, si me presentaran este problema el Congreso y me dijeran, señor presidente, qué hacemos para poder emitir un voto y qué debemos, cuál es nuestra postura ética para legalizar o legislar que los homosexuales tengan derechos igual que los ciudadanos comunes y corrientes? Si yo parto de mi mente y yo pienso que no es malo, voy a legislar. Pero si yo soy cristiano y tengo principios espirituales, tengo una plataforma que es la palabra de Dios. Y entonces voy a influir en mi constitución y en mis leyes de mi país para decirles, no es lo que España piense que es bueno, ni lo que México piense. En Dinamarca, por ejemplo, en los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera, tú te subes a un camión en Dinamarca o al metro y encuentras fotografías de personas haciendo el amor absolutamente abiertas, crudas y crueles, así como está. Y hay otros, te subes a un taxi y encuentras fotografías de personas haciendo el amor con animales. Aquí todavía los arrancarían, pero ahí está permitido. Entonces, vean ustedes, los nazis tenían su filosofía, aquí nada más la raza aria, y Hitler infectó a todo el partido nazi, a toda la Gestapo, y pensaron todos iguales, hay que eliminar a los judíos. ¿Quién le puso a Hitler la idea de que los judíos eran ratones y no seres humanos? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se convocó un juicio que se llamó el juicio de Nuremberg, en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, y los generales sobrevivientes de los nazis fueron traídos a la corte.
Y ahí se les juzgó conforme a los crímenes de guerra. ¿Saben ustedes lo que contestaron los generales? Es que para nosotros, fíjate, así hablaron al mundo entero. Ustedes no se enjuician, dijo un general nazi, porque nosotros matamos a los judíos, pero es que para nosotros no era malo, para ustedes es malo, pero para nosotros no es malo. Era nuestra filosofía. Ahora, ustedes nos quieren juzgar con su filosofía cuando nuestra filosofía nos permitía asesinar y llevar al genocidio a millones de personas. Entonces, el abogado, uno de los abogados que estaban acusándolos, era cristiano y lo había sido puesto por el presidente Roosevelt de Estados Unidos. Entonces, el abogado les dijo lo siguiente, que se hizo famoso en el juicio de Nuremberg. Señores nazis, no es la opinión de ustedes la que vale, ni tampoco la de nosotros, sino qué fue lo que ustedes hicieron a los ojos de Dios. ¿Quién es el que va a decir lo que es bueno o es malo? ¿Nosotros? Porque para mí, te dice un homosexual, para mí no hay ningún problema, esa es tu verdad. Para mí es bueno, para ti es malo. Tú vive tu propia vida, mi propia vida. Un momentito, jovencito, un momentito, muchachito. No es lo que tú pienses ni lo que yo pienso, sino qué dice Dios en la Biblia. Cuando nosotros tenemos una base moral para nuestra ética, ya no importa lo que tú creas o lo que yo creo. Continuamente la gente me dice, Armando, esa es tu verdad. Y siempre les replico, no es mi verdad. Yo no tengo mi verdad. Yo no tengo mi filosofía. Tú sí tienes tu filosofía. Yo te digo lo que la Biblia dice. Bueno, ¿tú crees la Biblia? Así es. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son tus libros que tú crees? Tu basura que tú tienes, ¿de dónde la sacaste? Entonces recurrimos siempre a la Biblia dice. Y de ahí parte nuestras bases y nuestra autoridad. Cuando Jesús comenzó a enseñar, ¿saben ustedes qué fue lo que impactó a los fariseos? Les impactó que hablara con autoridad. Dice en Lucas 1 en adelante, del 20 en adelante, ¿y quién le dio esta autoridad para hablar como hablaba? Cuando Esteban, Hechos capítulo 7, se enfrenta a los meros copetones fariseos, los que conocían, pero el Pentateuco como si conocieran 3 veces Sofía. Dice la Biblia que no pudieron resistir, Hechos 7:51, no pudieron resistir la sabiduría espiritual de Esteban. Los argumentos que Esteban les aventó a sus mentes naturales de los fariseos, no pudieron soportarlo, porque entraban como, la palabra es como espada, eran como puñaladas que entraban hacia el corazón y a las conciencias. Escuchen, cuando una persona no tiene a Cristo y escucha la palabra de Dios, no soporta, no la resiste, y entonces su reacción es de agresión. Se enojan. Ahí dice, crujían los dientes. Y ya cuando llegas a... es porque sí estás enojado. ¿Y qué hicieron? Tomaron piedras y lo asesinaron. ¿Qué hicieron con Cristo? No soportaron que viniera a cambiarle sus ideas, su rigidez, su inflexibilidad, su filosofía. Ellos creían que estaban en lo cierto y llega Jesús y les mueve el tapete y lo crucifican porque no soportaron tanta luz. El hombre, la mente natural que estamos estudiando, la mente natural, no resiste la luz, agrede a la luz, persigue a la luz, porque no la puede entender. Por eso, la Biblia dice a las señoras, a las hermanitas que están casadas con hombres con mentes naturales,
que no les prediquen. 1 Pedro 3:1. Que no les prediquen. ¿Cómo que, hermano? Pero si la fe es por el oír. No le digas nada. Ponte una tele adhesiva desde aquí hasta acá. Hale sus huevitos y tararéale, que te vea buen humor, etcétera. No le digas nada. Y aquí es un conflicto entre las mujeres cristianas, porque su razón dice, no, pero es que le tengo que poner hasta con Yurix en la mañana, pues se levante, te vas a ir al infierno. Saco para que otras les ponen el espejo cuando está rasurando, tacho. Hay mujeres así cristianas, ¿no? Que, bueno, los pero así con la Biblia detrás, pero buscando al esposo, ¡hazte pecador! La Biblia dice, mi pastor dice, hijo, con razón. Problema, y en cada bronca que les encargo. Porque el hombre, escuchen esto, los hombres somos más vanidosos, a ver, abran los oídos, somos más vanidosos, más pagados de nosotros mismos y más orgullosos que cualquier mujer. Porque traemos en la sangre en que mis chicharrones truenan aquí en esta casa. Y llega el hombre, ¿verdad?, que aquí se las cree todas y que ha luchado y por acá. Y llega la esposa con su Biblia y le habla, ¿tú que me vas a venir a enseñar? O sea, es la reacción natural de la mente natural. Odia la luz. Entonces dice ahí en 1 Pedro que las mujeres sin palabra ganarán a sus esposos por su conducta. Casta y respetuosa. Porque un hombre, por su orgullo, por su machismo, por nuestra naturaleza, no te va a escuchar. Porque de ninguna manera, a ver, pongan atención, una mujer nos va a demostrar que son superiores. Órale. Tan mal estamos los seres humanos, los varones, que ya en la iglesia, ¿cómo se ha a la mujer restringido? Y está revolucionándose otra vez todo esto, ¿verdad? Dios está levantando mujeres predicadoras. A mí me va a predicar, sí, pero la Biblia dice que no enseñe. Léele bien lo que dice. Lo que dice en 1 Timoteo es que no usurpe la autoridad, pero no significa que la mujer no tenga también el don de evangelista, o el don de predicadora, o el don de maestra. Ahora la función donde opere es diferente, pero Dios está haciendo que las piedras le alaben cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces, hermanos, esta es la razón por la cual la mente natural de un hombre orgulloso, vanidoso, no va a venir de la noche a la mañana a aceptar que tú como mujer le digas que esté equivocado. No lo va a aceptar. No lo va a aceptar nada más por su orgullo. Cuesta mucho trabajo reconocer que uno estuvo equivocado. Entonces, paciencia, mujeres. Serena Morena. Tranquila. No quieras cambiarlo de la noche a la mañana. Tu conducta, él va a comenzar a dar cuenta. Bueno, antes mi esposa era rezongona, antes era agresiva, y ahora la veo tan contenta, la veo tan apacible. Sí, mi amor, no, mi amor. 2 veces le he dicho, no vas al estudio. Sí, mi amor, lo que tú digas, se somete y todo. Y comienza el hombre a sentir algo que la mujer, comienza a percibir algo en la mujer que antes no veía. Y ese cambio con la conducta, no con las palabras, en el que el hombre ve que realmente esa mujer está cambiando para bien, es lo que le hace considerar, y de vez en cuando no te des cuenta, se levanta en la noche y comienza a leer la Biblia. Pero sin que te des cuenta. Porque su orgullo no le hace reconocer. Cuando no te des cuenta y tú llegues fuera y andas escuchando cassettes. Cuando no te des cuenta y andas haciendo preguntas, pero nunca a ti. Acuérdense de algo, Nicodemo vino a Jesús de noche. Hipocritón. ¿Por qué no vino de día? Juan capítulo 3, lo vino a buscar de noche, porque no quería que los demás lo vieran, que él, el maestro de los fariseos, pudiera reconocer o considerar que estaba mal. Y por eso Jesús no lo dejó seguir hablando.
Oye, llegó Nicodemo, sabemos que eres de Dios. Ah, sí, Cristo le hubiera contestado, mira hipócrita, si supieras esas cosas vendrías de día. ¿Por qué vienes entonces de noche? Jesús no fue así, ni lo agredió, nada más le paró y no le dejó hablar. Y le dijo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Voy, un misil dirigido, ¿verdad?, totalmente a su corazón. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Déjate de cuentos. Tú necesitas un cambio radical en tu naturaleza. Y eso fue lo que Nicodemo lo hizo zarandearse. Pero así es, el hombre viene en la noche a ver el cassette cuando no te escuche y comienza a leer la Biblia por el orgullo del qué dirán. Y esas fortalezas son derrumbadas solamente con el tiempo. Dice el versículo 15 que en cambio el espiritual juzga todas las cosas. La palabra espiritual aquí es neumáticos en el griego. El hombre que tiene el espíritu despertado, el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido a Jesucristo, juzga todas las cosas. Alguien puede decir, oiga, permítame tantito, en Romanos 2, del 1 al 2, dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. ¿No es verdad? Y aquí se me está diciendo que nosotros juzgamos todas las cosas. A ver, pongan atención, hay dos tipos de juicio. Un juicio es juzgar a alguien para sentenciarlo o para condenarlo. Eso solo le corresponde a Dios. Y el otro juicio es para discernir. Y aquí la palabra que se está usando para juzgar es anacrino, con K como suena, anacrino, que significa evaluar, examinar, investigar. Un ejemplo. Llega una mujer en la iglesia, a los pastores, hermano, fíjese que descubrí que mi esposo tiene una amante. Hermana, ¿su esposo viene a la iglesia? No, bueno, entonces hay que aconsejarla, ¿verdad?, lo que tiene que hacer. Pero si la hermana me dice que su esposo viene a la iglesia, y yo sé como pastor que uno de ustedes, los varones, tiene un amante y viene aquí a la iglesia, mi obligación es inmediatamente, en privado, sin decirle a nadie, porque si le digo a alguien, esa mujer jamás se acerca otra vez, o ese hermano, porque he traicionado su confianza. Esa es la madurez del liderazgo. Entonces, yo tengo que hablarle a esa persona y confrontar al hermano y decirle, hermano, tengo este reporte, usted está viviendo en adulterio, etcétera, etcétera, y estoy discerniendo, estoy investigando, estoy evaluando, comprobando si la información que tengo es verídica. Cuando yo compruebo que la información que me llegó por medio del esposo es verídica y no es una calumnia de una mujer hacia su esposo, entonces podemos emitir y decir, le doy un plazo, hermano, de 15 días para que deje su amante. Si yo me entero que usted sigue con su amante, quiero decirle que voy a tomar a otro testigo, como dice Mateo 18. Y vendré con otro pastor, otro hombre maduro, y le vamos a decir, hermano, por segunda vez, le decimos que deje su amante. Si usted insiste después de 15 días con 2 testigos, entonces lo voy a decir a la iglesia públicamente y lo voy a correr. ¿Han visto ustedes iglesias que hagan esto? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces hemos prostituido la palabra de Dios. ¿Cómo voy a correrlo si es el hermano que más diezmos da? ¿Cómo? Pero ese hermano trae un Cadillac, hombre, y es un futuro y hasta nos puede poner algún día el techo aquí de la iglesia. El día que un líder piense de esta manera, es una persona que ha prostituido su llamado al evangelio de juzgar evaluando las circunstancias y no lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el símbolo de la abogacía y de las leyes? Ustedes son abogados, es una mujer con los ojos vendados, con una espada
y una balanza. ¿La han visto? ¿Saben lo que significa? Que el juez, un juez de lo civil, un ministerio público, un abogado, un presidente, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de nosotros, al emitir un juicio, al emitir un dictamen, no debemos de ver si es negro o amarillo, si tiene dinero o no tiene dinero. Debemos impartir la justicia equitativamente con la balanza. Porque el día que se acerque a mí y vea que porque la hermana no tiene dinero y el hermano sí tiene dinero y soy más agresivo contra los que no tienen dinero y el hermano como tiene dinero, no, yo no le voy a decir sus pecados, a lo mejor se va y ya deja de diezmar. El día que un pastor, un líder o cualquier persona, o tú en tu casa, traigas a tus hijos y tu consentido es Juanito y te cae gordo Panchito, y si tú castigas más severamente a uno de tus hijos y al otro porque uno te cae mejor, estás cometiendo el mismo pecado que un pastor o que un juez o que un ministro. Todos, de una u otra forma, emitimos juicios todos los días. No nos dejemos guiar por la vista, porque los hombres ven por lo que está afuera, Dios ve el corazón. Y el día que perdamos de vista eso, dejamos de ser, ¿qué cosa? Espirituales. El espiritual juzga todas las cosas. Tiene la capacidad de poder emitir dictámenes porque es un hombre, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Es una mujer llena del Espíritu Santo. Pero él, fíjense lo que dice ahí, no es juzgado de nadie. ¿Qué significa esto? Tú eres espiritual y eres cristiano, yo también. Yo puedo ayudar a una persona discerniendo su problema, que no es cristiana, pero la persona que no es cristiana no puede a nosotros juzgarnos nunca. Porque para juzgarnos, ¿qué se necesita? Que ellos tengan el espíritu para conocer nuestro espíritu. Porque el juicio es a nivel espiritual. ¿Me entienden? Entonces, los juicios de los no cristianos contra nosotros siempre son calumnias. Siempre son mentiras. Dense cuenta que la gente no cristiana nos tiene en la mira y en la lupa, así, esperando que cometamos el mismo. A ver, ya se enojó ese cristiano. ¿No que eras cristiano? Mira, ya se enojó. Mira la grosería que dijo. Mira, se paró y se iba a pelear. ¿A ver? ¿No que era cristiano? Estamos, como dice en inglés, on the spot. Estamos en el centro, en el blanco de la mira del mundo no cristiano. Porque están buscando juzgarnos. Acuérdense de Jesucristo vino al mundo y estaba Cristo así, lo espiaban, lo andaban oyendo qué decía, estaban buscando la mínima cuestión para acusarlo de algo. A Daniel, cuando se emitió el dictamen de que el que no se levantara y adorara a la estatua que levantó el rey Nabucodonosor iba a ser muerto, y cuando descubrieron que abrió las ventanas Daniel y ahora 3 veces al día oraba, se enojaron los sátrapas y lo comenzaron a espiar. Y cuando no encontraron algún defecto, lo calumniaron. Por eso acabamos con las palabras de Jesús. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque sobre ustedes reposa el Espíritu Santo. Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, con eso terminamos, espiritual, lleno del Señor, tienes que ser calumniado, perseguido, acosado, hostigado, emboscado, acechado, porque el Espíritu reposa sobre ti. El mundo odia lo que tú tienes dentro. Los demonios del mundo ven tu espíritu y los espíritus de la gente no cristiana. No es a ti la persecución, es contra el que traes dentro de ti. ¿Ya lo entendiste? Juan 15. Si el mundo os odia, sabedlo que no es a vosotros. ¿Cómo que no es a mí? No, es por causa de mí. Entonces, yo me hago cristiano, inmediatamente entro al mundo espiritual y los espíritus inmundos, los demonios,
que están en las gentes, en mi trabajo, en mi casa, en mis vecinos, saben perfectamente bien a quién traigo yo dentro. Y no es porque yo le caiga mal a mi suegra, es que los chamucos de mi suegra odian al que yo traigo dentro. Y si, y si yo creo que es el problema contra mi suegra y me enojo contra mi suegra, pierdo la batalla, porque no es mi suegra, son los chamucos que trae. Entonces yo voy a vencer a mi suegra y la persecución de mi suegra, no con las mismas armas que ella tiene, sino con la guerra espiritual. Voy a orar por ella y la voy a bendecir y le voy a arribar pastelitos y flores. Tu vecino te pone el radio y te agrede, no es tu problema contra tu vecino, son los chamucos de tu vecino. Lucha contra ellos, no tenemos lucha contra. Ahí está, no es física. No veas nunca a ninguna persona como tu enemigo, porque pierdes la perspectiva de la guerra espiritual. A todas las personas que nos hacen la guerra y a los que les caemos gordos, ámalos, bendícelos, dales de comer, dales de beber, porque al hacer esto estás haciendo algo que el demonio que él trae no resiste, que es amar. Amar, amar y bendecir. Y este es el secreto de la guerra espiritual y del hombre y la mujer que caminan en el Espíritu. Padre, gracias en esta noche una vez más por tu santa palabra, por traer a nuestro corazón esta enseñanza de tu Espíritu y enseñarnos a discernir, a vivir, a caminar, a operar en el Espíritu. Porque las armas nuestras no son las armas de la mente natural, que son la venganza, el rencor, el odio, la amargura. Nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Y si usamos las armas del Espíritu, vamos a vencer. Y el arma más poderosa, la más grande de todas, es el perdón. 70 veces 7 perdona a tu prójimo si te ha lastimado. Tu paz es tu victoria. Tu odio y tu rencor es tu derrota. Jesucristo pudo vencer a sus enemigos bendiciéndolos, orando por ellos desde la cruz ensangrentado, diciéndole al Padre que les perdonara, que tuviera misericordia de ellos. Esteban, el primer mártir que siguió a Jesús, al recibir las piedras y el odio de sus enemigos, le pidió al Padre y le dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Vístanse pues como escogidos de Dios, misericordiosos, amados, santos, llenos de perdón los unos por los otros, perdonándonos unos a otros y soportándonos, como Cristo nos amó, como Cristo nos perdonó, como Cristo nos soportó. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Padre Santo, enséñanos a caminar y a operar en el Espíritu para ser espirituales y no carnales. Porque hay cristianos todavía que, aunque tienen el Espíritu, operan en la carne y se pierden las bendiciones de la vida y del reino de Dios. Te alabamos, Jesús, en esta noche por habernos dejado ejemplo para que sigamos tus pisadas.
Y es en tu nombre, Jesús, en quien oramos, bendito Salvador. Amén.